Marcos capítulo 14 a partir del verso 12. Si lo tiene, póngase un momento de pie por respeto a la palabra, amén. Y dice la palabra en Marcos 14 a partir del verso 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decidle al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento donde ya está dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con sus 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Y tomad la copa. Y habiendo dado gracias les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Padre, te damos gracias. Hemos leído tu palabra, Señor, y ahora nuestra mente, nuestro corazón están receptivos al consejo de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Toma un momento su lugar, iglesia. Hoy comúnmente celebramos o recordamos las 7 expresiones o conocidas como 7 palabras que Jesús expresó camino a la cruz, pero no quiero comenzar con esto. Quiero hacer un preámbulo de lo que Jesús vivió antes del día de ir a la cruz. Cuenta las escrituras que antes de ir a la cruz, según nuestro calendario, se cree que fue un día como hoy, un día viernes, pero la noche anterior Él estaba celebrando con sus discípulos. Él estaba tomando lo que hoy conocemos como la Santa Cena. Él tomó un tiempo con ellos y dice la palabra que mientras Él cenaba con los discípulos, comenzó a darles la historia de lo que iba a suceder. Y los discípulos estaban escuchando, pero no estaban atentos a lo que Jesús les estaba diciendo. Y dice la palabra que cuando Él comenzó a hablarles, les dijo lo que iba a suceder. Pero Él comenzó a entristecerse, porque dice que uno de los 12 le iba a entregar. Y ellos comenzaron a preguntarse uno al otro: ¿quién es? ¿Soy yo? ¿Soy yo, maestro? Desde ese momento nuestro Señor Jesús ya sabía lo que le esperaba en las próximas horas. Comenzó un momento en que la angustia le invadió. Y hoy en día en Jerusalén hay muchos lugares que se visitan. De hecho es el país más visitado del mundo por turismo religioso. Llegan a Jerusalén, llegan a Israel buscando la tumba de Jesús. Y hay un lugar ahí donde según ellos creen que es la tumba donde estuvo el cuerpo de Jesús. Pero oh sorpresa,
Porque desde que entran a esa tumba hay un versículo afuera de esa tumba donde habla de que Jesús no está allí, que Él resucitó. Amén. Cosa curiosa, muchos van a ver, muchos visitan tumbas famosas donde descansan los restos de muchos famosos. Incluso esta ciudad de Memphis es conocida porque cada año vienen a rendirle tributos a un hombre rockero que hace muchos años estuvo cantando por esos rumbos del rock and roll. Hablo de Elvis Presley. Los restos de él descansan en esa mansión que está en esta ciudad, y llegan muchos a visitar esa mansión, y los restos de Elvis están allí, pero los restos de Cristo no están. Cristo resucitó. Amén. Él resucitó. Pero en esta noche vamos a ver varios versículos bíblicos, pero cuando tú y yo venimos con un corazón para buscarle a Él, le vamos a encontrar. Jeremías 29:13 dice la palabra: y me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jesús fue a la cruz para reconciliarnos con el Padre, pero tú y yo tenemos que buscarle de todo corazón. Amén. Hablando de los lugares que se visitan en Israel, hay algunos lugares que te quiero mencionar que son famosos y que la Biblia menciona. Ahí dejé unas fotografías, Lázaro. La primera tiene que ver con el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos, según la Biblia, es un lugar donde se cree que Jesús muchas veces pasó tiempo en oración. Pasó tiempo en oración. El Monte de los Olivos, también muchos conocidos por el Monte de Sión. Dice la Biblia que Jesús se levantaba muy temprano de mañana a orar, y seguramente esta era parte de la visión. No ahora, son fotografías actuales, pero era una vista que Jesús tenía de la amada ciudad de Jerusalén. ¿Quién no ama la ciudad donde nació? Ahora estamos en esta ciudad y amamos la ciudad de Memphis, pero siempre llevamos en el corazón nuestra ciudad, nuestro pueblo. Amén. ¿O alguien ya se olvidó de su pueblo? No, todos llevamos en el corazón ese pequeño terruño ahí donde nosotros nacimos, crecimos. Y Jesús ahí estaba. Tenía la vista de Jerusalén desde el Monte de los Olivos. La Biblia describe que ahí Jesús muchas veces pasó tiempo en oración, a solas. Dice la palabra que Él se apartaba para orar. Muy de mañana muchas veces se levantaba para orar. El Monte de los Olivos es un lugar muy visitado en Israel. Otro lugar que nos describe la Biblia es el huerto del Getsemaní. El huerto de Getsemaní fue precisamente esa noche donde Jesús fue a orar, porque comenzó a entristecerse. Mira lo que dice el verso 32, Marcos 14:32. Dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Fue ahí en el Getsemaní donde Jesús, su espíritu se contristó. Y dice la palabra que se llevó a 3 de sus discípulos y les dijo: oren conmigo porque mi alma está muy triste. Mira qué tremendo. Jesús sabía lo que se aproximaba, pero en lugar de tomar tiempo para platicar con ellos, dice que se los llevó para que le ayudaran a orar, para que estuvieran con Él orando. Qué tremendo ejemplo nos da aquí el maestro, iglesia, que en medio de nuestras dificultades y problemas podamos decirle a alguien: ayúdame a orar porque estoy en un proceso difícil. Jesús sabía, siendo el Hijo de Dios, Él sabía que necesitaba de la ayuda de otros en oración. Pero ¿qué pasó con los 3 que se llevó? Dice la Biblia que se quedaron dormidos. Se quedaron dormidos. En el huerto de Getsemaní, según los relatos actuales, se construyó una iglesia, una basílica.
Y se cree que dentro de ese centro, del centro de esa basílica que se construyó allí, hay una roca que se conoce como la roca de la agonía. No se sabe, creen que esa es la roca donde Jesús se puso a orar, donde se recostó para orar. Hoy está construida una iglesia en ese lugar y no sabemos si es cierto o no, si esa roca fue o no fue. Pero lo que sí fue es que esa noche Jesús comenzó a angustiarse y dice la palabra que él comenzó a orar. Y hoy a esa roca le llaman la roca de la agonía, donde dice la palabra que él comenzó a sudar hasta gotas de sangre, porque su cuerpo tenía tanta presión. Según los científicos, se cree que cuando el cuerpo está sujeto a tanto estrés, a tanta presión, los vasos sanguíneos, las venas comienzan a abrirse, a tener pequeñas aberturas, y por eso se mezcla con el agua del cuerpo, con el sudor, y comienza literalmente una persona a sudar sangre. Esto fue lo que le pasó al maestro. Era tanta la angustia, tanto el dolor de que él sabía que iba a venir sobre él, que comenzó a entristecerse. Dice el verso 35 que se fue un poco adelante y se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús en su humanidad sabía que era difícil el proceso que iba a pasar. Se cree precisamente que en ese tiempo de angustia, de oración a solas, fue tanto el dolor que él sentía, la angustia, que él comenzó a sudar gotas de sangre, iglesia. Mateo 6, 26, 39 en la versión NTV. Mateo 26, 39 dice que él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba, diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Se cree que ahí mismo en el huerto del Getsemaní hay una gruta, una pequeña cueva, donde se cree que los discípulos que Jesús llevó ahí se metieron a descansar. Imagínate, era tal el cansancio, describe la Biblia, que era tal el cansancio de los discípulos que no podían mantenerse con los ojos abiertos. Pero el maestro estaba en angustia. Esos fueron los tiempos previos, porque recordamos sí las 7 palabras camino a la cruz, pero los momentos previos donde él en su humanidad pudo haber renunciado. ¿Por qué digo esto? Porque le pidió al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Marco lo describe diciendo, ¿verdad? Señor, para ti todo es posible. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo al Padre: Padre, para ti todo es posible. Si tú quieres, puedes evitarme este sufrimiento. Pero Jesús dijo que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Por eso, cuando tú y yo le decimos al Señor que se haga tu voluntad, le estamos entregando nuestra voluntad a Él para que se haga en nosotros. Ahí en esa piedra de la agonía, Jesús oró y sudó gotas de sangre. Mateo 26, 40 dice la palabra que luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Y le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? ¿No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? El maestro estaba en agonía, pero los discípulos estaban con sueño, estaban cansados, estaban con tanto, quizás ese día fue un día de ministerio muy ocupado, pero el maestro estaba angustiado. El maestro no podía conciliar el sueño, sabiendo que en cualquier momento vendrían por él. Fue esa noche, después de haber cenado, se acercó a Pedro, y Pedro ahí
se acerca al maestro y el maestro le dice: no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. No pudieron los discípulos velar. También fue ahí en el Getsemaní donde Judas lo traicionó. La palabra nos enseña que llegó un momento en que Jesús estaba hablando con sus discípulos. Mateo 26, 47. Dice la palabra que mientras Jesús hablaba, Judas llegó, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los había enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Fue ahí en el Getsemaní donde Jesús comenzó a ganar esa batalla que le iba a llevar a la cruz del Calvario. En la cruz Él dijo: consumado es. Pero ahí en el Getsemaní fue donde entregó la voluntad al Padre, donde dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Fue ahí donde los discípulos no pudieron orar con Él, pero fue ahí donde Judas también lo traicionó. Ahí estaba el maestro hablando con los discípulos que estaban despiertos cuando Judas se apareció. Y dice la palabra que llegaron algunos hasta con piedras y palos para arrestar al maestro. Fue ahí donde Jesús sintió el dolor, sintió la agonía, sintió quizás, no sé, que su corazón se desgarró ante el Padre. Fue ahí en el Getsemaní en donde los que estaban con él se quedaron dormidos, donde uno de sus amigos lo traicionó, donde fue abandonado. Porque dice la palabra que cuando llegaron a apresarlo, los discípulos salieron huyendo, se dispersaron, lo dejaron solo. Y el maestro ahí comenzó a sentir, iglesia, esa agonía, esa soledad. Quizás alguna vez te has sentido que en algún momento difícil te han dejado solo, sola. Te has sentido que en algún momento difícil no ha estado nadie contigo para sustentarte. Bueno, el maestro nos entiende. Jesús lo vivió, Jesús lo pasó. Dice Mateo 26, 56. Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. Y en ese momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Mateo 26, 56. Jesús, iglesia, se sintió solo, se sintió abandonado. Quizá en algún momento usted se ha sentido así. A Él lo traicionaron. Quizás alguna vez te has sentido traicionado. A Jesús lo dejaron solo. Lo dejaron solo con su dolor. Y quizás en algún momento de tu vida te has sentido también que te han dejado solo, sola. ¿Sabes? Jesús nos puede entender. Él sabe cuando tú y yo hemos sufrido. Él sabe cuando tú y yo nos hemos sentido abandonados. Él sabe porque Él lo vivió. Él lo vivió. No lo vivió solamente en la cruz, lo vivió antes de ir a la cruz. Los discípulos que anduvieron con Él por 3 años y medio, en el momento más difícil lo dejaron solo. No hubo alguien que se quedara con Él orando. El maestro se quedó solo. Estaba allí, pero ahí entregó su dolor, ahí entregó la copa del dolor. ¿Sabes? Tú y yo muchas veces hemos pasado procesos, pero tenemos que entregar todo eso. Cristo lo entregó. Cristo no comenzó a decirle a sus discípulos: me habéis dejado, me abandonaron. Cuando estaban en la cena, le dijo: ustedes se van a dispersar. El maestro ya les estaba diciendo lo que iba a pasar, pero no pusieron atención. Pero en la cena Pedro le dice: maestro, si es necesario yo voy contigo hasta la muerte. Pedro, no, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. No, maestro, yo voy contigo hasta la muerte. Pero esa noche lo abandonaron. Después de que fue él apresado, dice la Biblia que lo llevaron, lo arrestaron y lo llevaron a casa de Caifás. Se cree que en ese lugar donde él fue apresado, donde él estuvo, incluso en el Getsemaní, hay un monumento
que tiene un gallo por ahí para recordar ese momento en que el gallo cantó, esa vez que Pedro lo negó. Este lugar está en Israel, Jerusalén, amén, donde algunos de ustedes van a ir pronto a visitar. Aleluya. Vamos a ir. Dije, vamos a ir. Pero dice la historia que incluso ahí tienen ese monumento al gallo. Todo lo que habla la Biblia está allí. Yo no sé si ese monumento, si Pedrito viviera hoy en día en carne y hueso y pasara por ahí, le caería muy en gracia ese monumento. ¿Sabes por qué? Porque ese es un recordatorio de que él traicionó al maestro, de que él negó al maestro. Si Pedro fuera vecino de ahí, cada vez que pasara por ahí, ese monumento le estaría recordando esa madrugada que él negó al maestro. Pero dice la palabra que Pedro también dejó al maestro y camino a la casa de Caifás. Hay un lugar que se llama el Valle de Cedrón, y ahí es donde todos los discípulos abandonaron a Jesús. Pero dice la Biblia que Pedro le seguía de lejos. Todos se fueron, pero Pedro seguía de lejos al maestro. Él no se acercó, él estaba a la distancia. Dice la historia que después de un tiempo el maestro fue llevado de un lugar a otro y Pedro a la distancia seguía al maestro. Lucas 22, 55 nos describe la siguiente historia. Lucas 22, 55 dice: pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: este estaba con él. Pero él lo negó: muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó: tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde otro lo acusó: seguro que tú estabas con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Pedro sabía, iglesia, lo que él le había dicho al maestro. Él le había dicho: si es necesario, yo voy contigo hasta la muerte. Pero en medio de la dificultad, Pedro salió huyendo. Pero dice aquí la Biblia que en ese momento en que él estaba negando al maestro, dice la Biblia que el maestro lo miró. Imagínate haberse topado con la mirada de Jesús. Pedro negando al maestro, y en ese momento las miradas de Pedro y del maestro se entrelazaron. Y yo creo que Jesús lo ha de haber mirado, no con una mirada de te lo dije, sino con una mirada de amor, con una mirada de: Pedro, no importa que me niegues, yo te sigo amando. Pedro, yo sigo creyendo en ti. Pero dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Yo no sé si te ha pasado, pero alguna vez que le hemos fallado al Señor, sentimos ese peso de decir: Señor, perdóname, te fallé. Pedro agarró y huyó porque sintió que había defraudado al maestro. Pero este pasaje describe que cuando Pedro negó al maestro, él estaba rodeado de gente que no tenía temor de Jesús. Él se había rodeado de gente que no tenía temor de Jesús. Dice ahí la palabra que fue en medio de una fogata donde estaban varios, entre ellos varios soldados romanos estaban allí. Pedro quizás en las buenas se sentía el mejor cristiano. Y yo sé que a veces nos pasa a nosotros que en los tiempos de tranquilidad tenemos toda la fe del mundo, pero tantito se nos tambalea el piso y a veces sentimos que no podemos más. En el momento más difícil abandonaron al maestro. Pedro lo negó. Su mirada se entrelazó con la del maestro. Y sabes, algo tuvo que haber sucedido cuando Pedro miró al maestro y el maestro miró a Pedro.
Me llama la atención una historia que leí acerca de una película producida por Mel Gibson, que seguramente usted vio, la de la Pasión de Cristo. Hay una historia narrada que la Biblia lo narra, pero en esta película lo retratan muy bien. Dice la Biblia que cuando Jesús fue llevado ante Pilato, Pilato lo comenzó a interrogar y no hallaba culpa en Jesús. Le decía, pero ¿de qué lo acusan? Y llegaban por ahí los sacerdotes y lo querían acusar, pero delante de Roma no había una razón para acusarlo, sino que era de acuerdo a la ley judía. Y entonces a Pilato se le ocurrió algo y dijo, bueno, cada año en la Pascua acostumbramos a soltar a un ladrón. Y dice, les voy a soltar uno. Y dice la Biblia que sacaron a uno llamado Barrabás. Barrabás era un hombre que había matado, era un asesino, era alguien que estaba en rebeldía en contra de las autoridades. Y hay un personaje en la película de Mel Gibson llamado Pedro Sarubi, que interpreta a Barrabás en esa película. Usted lo habrá visto quizá esa imagen. Hay una segunda imagen de él. Estaba leyendo esta historia de este personaje, un actor que desde a edad de 11 años comenzó a actuar. Dice en su biografía que él en algún momento se metió a una autoterapia, no sé cómo le llaman, de autosilencio. Es decir, él se quería convertir en un monje, y para convertirse en un monje él tenía que aislarse solo durante 6 meses, hacer completo silencio, no hablar con nadie. Yo sé que algunos aquí han de querer de vez en cuando hacer esto, ¿verdad? Tengo ganas de irme donde no escuche a nadie, donde nadie me moleste. No me levante la mano ni me diga amén, por favor. Pero este hombre quiso estudiar para monje. Dice en su biografía que después de haber intentado todo, él comenzó a actuar, se volvió famoso, pero que no hallaba la tranquilidad ni la paz, hasta que llegó un momento en que Mel Gibson lo invita a actuar en esta película. Y cuenta él en su historia que el día que estaban grabando en la escena donde sueltan a Barrabás en lugar de Jesús, esa escena donde Jesús está con un grillete en sus manos, si usted vio la película lo va a recordar, está con grilletes en sus manos y Barrabás baja las escaleras porque está siendo liberado. Hay un momento en la película donde Jesús lo mira, interpretado por Jim Caviezel o algo así, bueno, ese actor italiano, y dice que en su representación de Jesús mira a ese hombre en la película, en una actuación, y cuenta él que en ese momento él sintió como si Jesús verdaderamente lo estuviera mirando. Y después de querer ser monje, haber buscado por todos lados, dice que ese día se convirtió al Señor y lo aceptó en su corazón. A partir de ese día, este actor, en una simple película, dice que él sintió que el maestro verdaderamente le estaba mirando. Y dice que a partir de ahí algo sucedió en su corazón que lo transformó. Y hoy predica la palabra del Señor. Hoy habla de ese momento. Y no era Jesús en persona, era un personaje, un actor representando a Jesús. La mirada de Jesús, iglesia. Si Jesús nos mirara directamente, ¿qué haríamos? ¿Cómo sentiríamos esa mirada? Yo creo que Jesús hoy también nos mira a ti y a mí para decirnos, ¿sabes? Aunque no me has buscado como debieras, aunque muchas veces con tus acciones me has negado, pero yo te sigo amando y sigo creyendo en ti. Si el maestro nos está mirando, yo creo que él estaría diciéndonos eso. ¿Quién de nosotros podría resistirse a la mirada de Jesús? ¿Quién de nosotros podría decir yo nunca le he fallado a él? Yo creo que todos en algún momento hemos fallado, no le hemos buscado como debiéramos. Pero él, iglesia, camino a la cruz, él no se hizo para atrás en su decisión de ir a la cruz para reconciliarnos con el Padre.
Dice la historia que él lloró amargamente, que en la agonía él estaba. Hoy él te mira con amor, me mira con amor, pero nos mira con gracia. Es necesario, iglesia, que hoy en día, si él murió por nosotros, es necesario que hoy en día le pidamos perdón a él. Le digamos: Señor, perdóname porque no te he buscado como debiera. Señor, perdóname porque quizás no he hecho todo lo que me has mandado hacer. La historia dice que Pedro lloró amargamente. ¿Y sabe lo que hizo Pedro? Se volvió atrás. Se le olvidó que el maestro les dijo que iba a resucitar. No lo recordaron. El maestro les dijo: esto va a pasar, pero al tercer día yo voy a resucitar. Y Pedro se volvió a lo que estaba haciendo antes. Por eso muchas veces hay personas que cuando le fallan a Dios, en lugar de correr a Él, se vuelven atrás. Y yo hoy te digo: no vuelvas atrás. El maestro ya resucitó. El maestro sigue creyendo en ti, sigue creyendo en mí. Por eso Él nos dice en su palabra que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Él intercede por ti, por mí. Mientras tenemos vida, podemos ir a Él. Dice la palabra que si nuestros pecados son tan negros, tal como sea, rojos, negros, dice que Él los vuelve blancos, porque Él sigue creyendo en ti y en mí. Mientras tenemos vida, tenemos la esperanza de reconciliarnos con Él. Pero no es un permiso para decir: bueno, yo sigo pecando, que al cabo después me arrepiento. No. Dice la palabra que ahora es el día de salvación. Ahora es el día de salvación. A Jesús lo interrogaron. Usaron personas para acusarlo falsamente. Pilato lo interrogó y no halló mal en él. Y fue cuando Pilato dijo: voy a sacar a este hombre. Y mira lo que sucedió en Marcos 15, 12 al 15. Después de haber soltado a Barrabás, mira lo que le hacen al maestro. Marcos 15, 12. Pilato les preguntó: entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? Y la gente comenzó a gritar: crucifícalo. ¿Por qué? Insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la gente rugió aún más fuerte: crucifícalo. Entonces Pilato, mira, esto es importante entenderlo. Dice: entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Dice que un látigo que tenía puntas de plomo. Y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Dice la historia que le dieron al maestro 39 latigazos. La costumbre bíblica o la expresión bíblica es 40 menos 1. ¿Y por qué no le dieron los 40 y solo 39? Porque cuenta la historia que literalmente era tal la agonía en el latigazo número 39 que cuando le daban el 40 a una persona, la persona moría. Y la idea no era matarlo a latigazos, la idea era dejarlo en agonía, sin energía, para que el dolor fuera más intenso. Esta práctica comenzó 600 años antes de que Jesús naciera. Y Roma la fue actualizando y perfeccionando hasta el momento en que llegaron a convertirlo en una cruz. En los tiempos de Roma, cuando crucificaban a la gente, la cruz no era un símbolo de salvación. Es más, la cruz era una ofensa. La cruz era un símbolo de martirio. La cruz era un símbolo de vergüenza, porque solo morían en la cruz los criminales, los asesinos, los rateros. Pero mira, lo que era maldición, Jesús lo vino a transformar en bendición. Hoy a nivel mundial, la cruz significa bendición, significa salvación. Amén. Por eso muchas veces lo que nos pasó en la vida, las dificultades que vivimos,
por muy feas que fueron, Jesús las transforma en algo que ahora lo usamos como testimonio para poder transmitirlos y decirles a otros: si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Dice la palabra que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Lo que en tu vida fue una marca, una cicatriz que te dolió, como a Jesús lo latigaron en la cruz, pero hoy en día la cruz es símbolo de salvación. Antes de que Jesús muriera en la cruz, ningún criminal hizo famosa la cruz. Nadie. Porque era una vergüenza morir en la cruz. Porque la cruz era un símbolo de maldición. Solo los que iban a la cruz eran los asesinos, los ladrones, los criminales. Por eso a Jesús lo tomaron como tal. Pero qué bendición hoy en día. Muchos todavía tienen a Cristo en la cruz. Oh, pero se les olvida que nuestro Cristo ya no está crucificado. Sí, lo crucificaron un día, sí, lo llevaron a la tumba, pero Él resucitó, iglesia. Él resucitó. Él resucitó. Él sufrió por ti y por mí. Ya el profeta Isaías lo había anunciado. Isaías 53:5 dice la palabra. Isaías 53:5 dice: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que fuéramos sanados. Yo quiero que leas esto que está en la pantalla, porque esta versión lo explica bien. Dice: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanos. Yo no sé qué enfermedad o qué estás pasando, pero Cristo fue a la cruz para que tú y yo fuéramos sanos. Y si tú crees por tu sanidad, Él fue a la cruz para que tú y yo fuéramos sanos, para que estuviéramos en paz. Él murió por nuestros pecados. Él fue a la cruz para librarnos de las consecuencias del pecado. Pero eso no fue todo. El maestro fue golpeado, fue latigado, iglesia. Lo latigaron, lo golpearon, se burlaron de Él y quisieron hacer de Él un espectáculo. Mira lo que dice Mateo 27:27. Mateo 27:27. Dice: algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús a la cárcel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Y le colocaron una caña de junco en la mano derecha, como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de Él, mientras se mofaban. Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Mira todo lo que vivió el maestro, y Él no expresó ninguna palabra. Dice la historia que ahí lo agarraron, le despojaron de sus ropas los soldados romanos. Le despojaron de sus ropas, le pusieron una tela escarlata sobre Él. Dice que entre unas ramas de espinas hicieron una corona y se la pusieron en la cabeza. Luego agarraron una vara y se la pusieron en la mano para simular que era un cetro. Lo escupieron, lo golpearon, y luego dice que con la misma vara se la quitaron de la mano y le golpeaban la cabeza. ¿Qué grado de humillación vivió el maestro, iglesia? Y a veces nosotros nos quejamos por cosas insignificantes. A nadie de nosotros nos ha humillado como al maestro. A Él dice que públicamente lo golpearon en la cabeza, lo despojaron de sus vestiduras, lo dejaron desnudo, le pusieron una corona de espinas en la cabeza, lo escupieron.
Eso es humillación. Lo que a veces hemos vivido tú y yo, sí, son cosas que nos duelen. Pero si el maestro en la cruz dijo: Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Yo no menosprecio, no subestimo lo que te han hecho. No menosprecio que han hablado, que han dicho, que te han injuriado. No menosprecio eso. Pero si Cristo lo entregó en la cruz, yo creo que tú y yo podemos también y decirle: Señor, yo quiero un día estar contigo. Yo no quiero que ninguna de esas cosas me robe la oportunidad de estar un día en tu presencia. Más adelante el apóstol Pablo diría que cosas como esas pueden traer raíces de amargura. Pero a Jesús lo golpearon, iglesia. Marcos 15:20 dice la palabra: cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. El 21 dice que un hombre llamado Simón, que pasaba por allí, pero era de Cirene, venía del campo junto con él en ese momento, justo en ese momento, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. A Jesús, después de haberse burlado de él hasta que se cansaron, dice que le pusieron una cruz pesada sobre sus hombros. Imagínate, después de 39 latigazos que lo dejaron a punto de morir, sin energía, desangrando, le pusieron una pesada cruz y lo hicieron caminar hacia el Gólgota. El maestro iba cansado, no pudo comer, no pudo beber en ese tiempo. Según los datos bíblicos e históricos, dicen que esto sucedió cerca de las 9 de la mañana. Pero desde la madrugada comenzó la agonía para Jesús, yendo ante Pilato, yendo a un lugar, yendo a otro. Y desde las 9 comenzó todo el proceso, 9 de la mañana en promedio se cree, hasta que lo llevaron a la cruz. Y cerca de las 3:30 de la tarde se cree que él murió. Fue el tiempo en el que él exhaló. Y antes de que anocheciera lo bajaron de la cruz, porque la ley de ese tiempo, la ley judía, no les permitía hacer nada una vez que el sol se ocultaba, porque ellos se preparaban para el Shabbat, para el día de descanso del sábado. Pero al maestro lo injuriaron, lo llevaron por ese camino conocido como la Vía Dolorosa. Ese lugar ahí está en Jerusalén también. La Vía Dolorosa se conoce así porque fue un callejón donde el maestro atravesó. Y mucha gente, la Vía Dolorosa se conoce o se ha vuelto famosa por Jesús, pero era donde muchos ladrones tenían que atravesar por ese callejón, y los que estaban ahí lo golpeaban desde arriba, desde los techos le tiraban piedras, lo golpeaban, lo azotaban, lo mismo que le hicieron a Jesús. Él atravesó la Vía Dolorosa. En ese camino habían caminado muchos, iglesia, por traición, por robo, por hurto, por asesinato. Pero ahí había muchos espectadores, muchos. Los discípulos quizá no nos describe bien la palabra, pero quizá alguno desde la altura habrá estado viendo al maestro a la distancia. No me puedo imaginar al maestro de repente levantando los ojos y viendo a un discípulo. Había muchos espectadores, pero hoy Jesús no busca espectadores. Hoy Jesús no busca que le des like en una red social. Hoy lo que Jesús busca es seguidores. Hoy lo que Jesús busca son discípulos. Amén. Hoy lo que el maestro busca es que tú y yo le sigamos, le busquemos. Él no busca espectadores, él busca seguidores. Jesús iba cansado no solo por la cruz, sino por los 39 latigazos que le habían dado. Quizá en ese camino él pudo haber visto a alguno de los discípulos, pero el maestro hoy nos dice a ti y a mí: yo no quiero solamente espectadores, yo quiero hacer de ti un seguidor, alguien que sigue a Cristo. Y la Biblia dice que si alguno quiere seguirle, tome su cruz una vez al año y le siga.
Dice sí, ¿no? No, ¿qué dice entonces la palabra? Tome su cruz cada día. Tome su cruz cada día. Santo Dios. Dice, si alguno quiere ser mi discípulo. Hay algunos que quieran seguir al maestro aquí. Dile al que está al lado, tienes que tomar la cruz. Tienes que tomar la cruz. Y la cruz significa que muchas veces hablarán de ti. La cruz significa que muchas veces te van a dejar solo como lo dejaron al maestro. La cruz significa que muchas veces vas a sentirte en agonía y vas a querer que alguien ore por ti, pero a lo mejor se va a quedar dormido, dormida. Y al maestro le tocó estar ahí muchas horas a solas peleando esa batalla. Pero Él nos dejó ejemplo para que lo que Él vivió sepamos que si a Él le pasó, a nosotros nos puede pasar. Y si Él lo atravesó y perdonó, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Mateo 16:24. Luego Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor. Me gusta como dice la versión NTV. Dígalo ahí. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz. ¿Y qué? Pero yo no soy egoísta. Tenemos que examinarnos, porque a veces sí somos egoístas y no nos damos cuenta. ¿Cómo es que somos egoístas? Porque a veces tenemos para bendecir y no bendecimos. Porque a veces podemos ayudar y no ayudamos. Porque a veces podemos transmitir el mensaje de salvación para alguien que está en necesidad y no se lo transmitimos. Cuando la Biblia nos dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de quien nos llamó. Amén. Jesús después fue llevado al Calvario. Juan 19, 17 al 18. Dice la palabra que Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera, que en hebreo significa Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con Él, uno a cada lado y a Jesús en medio. ¿Sabes? Jesús soportó todo esto por amor de ti y de mí. Jesús también se sintió abandonado. Jesús, cada momento que Él expresó, iglesia, es para que tú y yo fuéramos sanos en diferentes áreas. Pero me llama la atención una de las palabras que menciona el maestro ya en la cruz, cuando está a punto de morir, y dice: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la única parte en las escrituras que Jesús no llama a Dios Padre, sino le dice Dios. En el Getsemaní le dijo: Padre, para ti todo es posible, y si tú quieres, pasa de mí esta copa. Pero en la cruz le dijo: me has desamparado. Dios mío, me has desamparado. ¿Sabes qué pienso yo de este momento? Yo pienso que Jesús se sintió desamparado por su Padre, al grado de que ahí no le llamó Padre, le llamó Dios. Y yo creo que si esta palabra quedó en las escrituras, es porque aún Dios quiere que tú y yo seamos sanos. Quizá por el abandono que muchos aquí han vivido por su Padre. Yo no sé si tú tuviste una buena relación con tu papá. Quizás alguno aquí ni conoció a su papá. Quizás alguno aquí tuvo papá, pero lo tuvo como nombre nada más, pero nunca participó en nada que tenía que ver con tus estudios, con tu educación, con tu desarrollo en la vida. Y tú te has sentido desamparado porque no has tenido un padre. Jesús lo sintió. Jesús se sintió desamparado. Él sintió en este momento que no tenía papá, que lo había dejado. Le dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo creo que este ejemplo nos los deja la escritura, porque Dios quiere sanar en nosotros la ausencia de un padre.
un padre que no estuvo contigo, un padre que no te guió, un padre que no te procuró, un padre que no te afirmó con sus palabras. Y Dios quiere sanar esta noche el dolor por la ausencia de un padre. Jesús fue a la cruz. A Jesús, iglesia, lo hirieron, lo mataron, lo llevaron a esa cruz. Y sabes, dice la palabra que aún ahí en la cruz Él dijo: Padre mío, perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hay 7 palabras que Él expresó. En Isaías nos habla 53:7, dice que Él angustiado fue afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Lucas 23:34 refleja la primera palabra de Jesús expresada camino a la cruz. Lucas 23:34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice que repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Lo primero que Jesús expresó ahí fue el perdón. Lucas 23:43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Había 2 ladrones, uno a cada uno de sus lados. Uno de ellos le injuriaba, pero el otro decía: acuérdate de mí. Aún en la cruz Jesús expresó salvación. Juan capítulo 19, 26 al 27 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Esta tercera expresión tiene que ver con el amor y el cuidado de Jesús. Él estaba ya en agonía. La Biblia no nos da un parámetro para hablar acerca del papá terrenal de Jesús. La Biblia sí nos dice que fue María y José, pero José ya no vuelve a aparecer en las escrituras. No hay más parámetro para saber acerca de la vida de José. Dice la historia que José murió cuando Jesús todavía estaba a una edad temprana. Por eso la Biblia no vuelve a expresar, aunque la Biblia no lo registra. Pero hay estudios que hablan acerca, hay comentarios que hablan acerca de que José murió y Jesús terminó huérfano de padre terrenal. Y por eso Él, estando en la cruz, tomó cuidado de María, dejándola en manos de sus discípulos. Marcos 15:34 dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí Jesús mostró un dolor espiritual, sintió el abandono del Padre, pero también sobre Él estaba todo el pecado de la humanidad. Estaba todo el pecado de la humanidad. Algunos comentaristas lo pintan de esta manera. Lo pintan que en el momento en que Jesús estaba en la cruz, dicen que el Padre en los cielos tuvo que haber mirado para otro lado. Aunque bueno, Él mira todo, pero lo dibujan de esta manera, que Él tuvo que haber mirado para otro lado, porque Él, manteniéndose mirando ver a su hijo sufrir. ¿Qué padre mira a su hijo que lo están golpeando y no hace algo? ¿Qué madre que mira que están golpeando a su hijo no se mete a defenderle? Por eso muchos se imaginan que el Padre tuvo que haber volteado hacia otro lado, porque en su amor del Padre quizá hubiera hecho algo para que Jesús no sufriera lo que estaba pasando. Claro que son comentarios, pero puede tener cierta realidad. Pero Jesús ahí fue donde se sintió abandonado por el Padre. Número 5, Juan capítulo 19 verso 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Ahí habló de un dolor físico, pero habló de la sed que él tenía de la humanidad, de que la gente viniera a ser salva a través de ese sacrificio.
que le recibieran en su corazón. Juan capítulo 19 verso 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Entregó su espíritu. Eso está reflejado también en Lucas 23:46, cuando dice aquí el escritor del libro de Lucas: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Él fue a la cruz, iglesia. Él murió en la cruz para que tú y yo tengamos vida. Él murió en la cruz para que tú y yo tengamos la oportunidad de reconciliarnos con el Padre. Y dice la Biblia que esa tarde, que según los historiadores creen que fue como 3:30 de la tarde, dice que esa tarde el cielo se comenzó a oscurecer, comenzó a temblar, un temblor hubo, y uno de los soldados romanos que estaba ahí dijo: en verdad este era el Hijo de Dios. En verdad este era el Hijo de Dios. Y dice que para asegurarse que estaba muerto, le atravesaron el costado con una lanza. Pero algo sucedió en la muerte de Jesús. Dice la palabra que antes, bajo la ley, solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo una vez al año. Pero el día que Jesús murió, esa tarde que Él murió, el velo, ese gran velo que separaba el lugar santísimo para que la gente no entrara, dice la palabra que se rasgó de arriba abajo, para que ahora tú y yo podamos entrar con confianza a adorar al Padre Celestial. Yo me lo puedo imaginar de esta manera. Dice la palabra que el velo se rasgó de arriba abajo. Yo me puedo imaginar al Padre desde los cielos moviendo su mano y rasgando el velo de arriba abajo y diciendo: se ha consumado. Mi Hijo ha cumplido la misión. Él fue a dar su vida por la humanidad, y ahora la humanidad puede entrar a adorarme. Ahora la humanidad puede acercarse al trono de la gracia. Ahora la humanidad no tiene impedimento para acercarse a mí. Mira lo que era antes. Dice la Biblia que aún Zacarías, el padre de Juan, el día que entró a hacer sacrificio al templo, se metió entre las cortinas, y era la costumbre de que tenían que amarrarle un hilo al sacerdote cuando entraba. Porque si el sacerdote entraba al lugar santísimo y no había lavado sus vestiduras o tenía algún pecado, inmediatamente moría en el lugar santísimo. Y le amarraban el hilo, porque como nadie podía entrar al lugar santísimo, si el sacerdote moría en el lugar santísimo, con el hilo lo tenían que jalar para sacarlo. En los tiempos de Jesús, cuando él estaba por nacer, cuando en un ángel se le apareció al padre de Juan, Juan dice que por ver el ángel y haber dudado quedó mudo hasta el nacimiento de Juan. Todavía cuando Jesús nació, nadie podía entrar al lugar santísimo, solo el sacerdote. Pero Jesús vino a marcar una diferencia. Por eso hoy tú y yo podemos venir a la casa del Señor y levantar nuestras manos y adorarle y decirle: yo te puedo adorar, ya no necesito traer un sacrificio, puedo entrar en tu presencia y adorar. Oh, yo no sé si alguien se alegra por eso. Yo no sé si alguien se alegra por eso. Que aún en tu casa, aún en el vehículo, aún donde tú estás, puedes clamar al Padre y decirle: gracias por ese sacrificio. Gracias por ese sacrificio. Y como nos ha corrido el tiempo, esta historia continuará, pero te voy a plantar un panorama en lo que sigue. Dice la palabra que cuando Jesús murió, antes de que oscureciera, hubo un hombre llamado José de Arimatea. Dice que era un hombre rico, pudiente, tenía una tumba que él ya había comprado, porque esa era la costumbre de antes. La gente compraba lugar donde ellos querían ser enterrados. Amén. Hoy en día no se practica eso. El que muere dice: pues ahí que se la arregle mi familia, ahí que paguen lo que tengan que pagar. Pero antes no era así, la gente acostumbraba. Yo recuerdo todavía en los tiempos de mi abuela. Ella tenía algo que en mi pueblo le llamaban la pensión mutualista o no sé qué cosa, algo así. El chiste es que cada mes ella pagaba una cantidad, y cuando ella falleció, todo ese dinero estaba ahorrado para pagar todo el sepulcro.
el sepelio de mi abuela. Y ahora no se practica eso. Pero bueno, en los tiempos de Jesús, este hombre pidió permiso a Pilato que le entregaran el cuerpo y se lo dieron. Y dice que él lo bajó, compró telas nuevas de lino, dice la historia, envolvió el cuerpo del maestro y lo llevó a una tumba. Y dice que en la tumba le puso una piedra. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que cuando Jesús murió, antes de resucitar, dice que él bajó a los infiernos. Dice la palabra que él fue ahí cuando Satanás celebró el día que entregó su espíritu. Dice la palabra, ¿verdad? Que bueno, nos da parámetros la palabra, y Mel Gibson lo pinta muy bien ahí en su película, que Satanás se alegró porque dijo: al fin le ganamos, al fin le ganamos. Pero lo que él no sabía, que después de esa cruz, alguien, el maestro, el rey de reyes y señor de señores, se iba a pasear por los pasillos del infierno. Iba a decir: a ver, ¿dónde está? Se encontró con un demonio y dice: ¿dónde está tu jefe? Y el demonio temblaba. Le decía al otro: ¿dónde está tu jefe? Y temblaba. Y cuando se acercó con Satanás, dice la palabra que él le arrebató el acta de decreto que estaba en contra tuya y en contra mía, y le arrebató la autoridad. Por eso él está derrotado. Por eso, no he visto todavía una película que pinte bien ese ejemplo, pero imagínatelo. Imagínate aquel personaje cuya luz, donde entra no hay oscuridad. La Biblia describe el infierno como un lugar de tormento, como un lugar oscuro, donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano nunca muere. Pero yo me imagino que cuando entró el maestro, descendió a los infiernos, toda aquella oscuridad se volvió luz. Se volvió luz y comenzó a caminar en los pasillos del infierno. Y cuando se acerca a Satanás, dice la Biblia que no se la pidió. Dice que le arrebató el acta de decreto y le dijo: tú pensaste que me habías destruido, que me habías vencido. Lo que no sabías es que todo esto era parte del plan que mi Padre ejecutó desde el principio para reconciliar a la humanidad. Él no lo sabía, pero Jesús descendió a los infiernos, iglesia. Por eso hoy tú y yo podemos celebrar. Alguien se puede poner de pie y decir: ese es mi Señor, ese es mi Señor. Sí lo crucificaron, sí lo atravesaron, sí lo golpearon, pero Él nunca perdió su autoridad. Él nunca perdió su autoridad. Él nunca perdió su autoridad, iglesia. Él nunca perdió su autoridad. Él expresó esas palabras, pero quise hablarte de los momentos previos antes de ir a la cruz, porque Él sufrió desde antes de ir a la cruz. Sufrió el abandono, lo dejaron solo, lo abandonaron. Él pensaba que quizás alguno de sus discípulos estaría con Él en su humanidad, pero todos lo abandonaron. Se sintió solo, aún se sintió abandonado por el Padre. Le dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo no sé si te has sentido en algún momento de tu vida así, pero el Padre nunca te ha abandonado. Nunca te ha abandonado. Él desarrolló un plan perfecto. Y dice la palabra, nos da la historia de que cuando Él dijo: aquí, ¿quién irá por nosotros y a quién enviaré? Nuestro Señor Jesús dijo: yo voy a reconciliar a la humanidad. Yo voy a reconciliar a la humanidad. Y hoy muchos alrededor del mundo celebran esta fecha. Otros ni siquiera la tienen en mente. Pero el pueblo que tenemos a Cristo como nuestro Salvador, sabemos y entendemos que si Él murió, Él también le dijo a sus discípulos todo lo que iba a pasar. Pero la palabra está escrita de que Él también va a volver. De que Él va a volver por su pueblo. De que Él va a volver por su pueblo. De que donde Él está, un día vamos a estar, iglesia. Y ya el maestro no va a estar caminando en las calles del infierno. Dice la palabra que tú y yo caminaremos por calles de oro, mar de cristal. Le adoraremos por la eternidad. Allá no habrá más necesidad de nada, porque Él es la luz. Él es el resplandor, amén.
Me hice recordar un corito, pero luego salgo muy desentonado. Pero hay un corito que dice: no habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz. Dice: hay llanto, ya no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, dice: para siempre será el Consolador. Un cantito antiguo. Yo sé que aquí hay muchos jóvenes. Yo soy el viejito con esos cantitos antiguos. Muchos no los conocen. Pero Dios es fiel, iglesia. Él es fiel. Toma un momento para decirle: Señor, gracias por ese sacrificio. Vamos, ¿qué significa para ti ese sacrificio en la cruz? Hoy, más que traerte el momento de las 7 palabras, te quise hablar de un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús. Jesús encontró su mirada con Pedro, pero hoy se quiere encontrar contigo y conmigo. Vamos, comienza a decirle: gracias por ese sacrificio. No sé qué significa para ti el sacrificio, pero si dices: Señor, a través de ese sacrificio has traído salvación a mi vida, a través de ese sacrificio has traído restauración a mi vida. Dice la palabra que por sus llagas hemos sido sanados. Así que si hay alguna enfermedad, declárate sano en el nombre de Jesús. Dile: yo creo a tu palabra. Dile: yo creo a tu palabra, Señor. Dile: tu palabra me dice que en la cruz llevaste mis enfermedades, que en la cruz llevaste mi dolor, que en la cruz me hiciste libre. Si estás batallando con algo, dile: soy libre por ese sacrificio de la cruz. Vamos, eres libre. Eres libre por ese sacrificio de la cruz. Eres libre por ese sacrificio de la cruz. Aleluya. Vamos, vamos, levanta tu voz. Levanta tu voz, levanta tu voz. Dile: yo soy libre, soy libre. Soy libre, Él me hizo libre. Aleluya. Eres santo. Eres santo. Eres santo, Señor. Digno de gloria, Señor. Bendito eres, Padre. Bendito eres. Vamos, vamos. Vamos. Si tú crees en ese sacrificio en la cruz, adórale esta noche. Adórale esta noche. Oh, sí, el Espíritu de Dios. Se abren los cielos. Bendito eres, Dios. Escucha un sonido celestial. Aleluya. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. Oh, sí, Señor. Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Vamos, adórale a Él. Bendito eres, Dios. Padre, alegre está al ver la novia unirse a adorar. Hoy le adoramos a Él. Vamos, dilo, iglesia. La tierra canta, El cielo adora. el cielo adora, Y todos gritan y todos gritan que tú eres santo. que tú eres santo. Vamos, dilo, la tierra canta. La tierra canta, El cielo adora. el cielo adora, Y todos gritan y todos gritan que tú eres santo. que tú eres santo. Vamos, díselo. La tierra canta, El cielo adora. el cielo adora, Y todos y gritan todos gritan que tú eres que santo. tú eres santo.
todo